Al atardecer bajaron sus discípulos al mar, y habiendo subido en una barca, se dirigían hacia la otra orilla, a Cafarnaúm. Ya había oscurecido, y aún no había vuelto Jesús con ellos. Soplaba un fuerte viento que encrespó el mar. Después de remar como unos 25 o 30 estadios, vieron que Jesús caminaba sobre el mar. Y se acercaba a la barca. Y tuvieron miedo. Pero él les dijo: soy yo, no temáis. Entonces quisieron recogerlo en la barca. Y al instante, la barca llegó a tierra a donde se dirigían. Por favor, alguien que busque Mateo 14, verso 22. Mateo 14, verso 22. Mientras, permitime compartir pantalla, Toti, quiero mostrar un mapita. Ya podés. Gracias. Tengo un mapa acá. Mateo 14, 22. ¿Alguien lo tiene? Levante la mano y se lo desmutean. Dale, dale. Sí, lo leo. Leemos, hermano. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Los evangelios tienen un correlato, el mismo relato visto de distintos puntos de vista. Aquí está. No sé si lo alcanzan a ver, el mar de Capernaum. En este lugar es donde sucede la acción, donde se relata la historia. A ver si mi mouse lo ven. ¿Lo ven al mouse? Bueno, aquí estamos en el centro del mar de Galilea o Gesenaret. Más arriba está el río Jordán, donde el Señor se bautizó. Capernaum, dice, ay, Capernaum, bueno, acá está el monte de las aventuranzas, de las bienaventuranzas. O sea, aquí alrededor, acá está la multiplicación de los peces, el puerto de Gadara, donde fue liberado el gadareno. Bueno, Tiberíades es una ciudad, por eso al mar se le llama Galilea o el de Tiberias. Acá el Señor hizo varios milagros. Aquí en este mar corría agua dulce, por lo tanto las ciudades alrededor se alimentaban de este mar. Ahora, este mar tiene una característica, está a 210 metros bajo el nivel del mar. Bajo el nivel del mar. Y encima hay unos montes. A ver. ¿Escucha? ¿No se escucha?
¿Se escuchó lo anterior? Sí, sí. Bueno, Bueno, dejo de compartir pantalla. Esta es una idea del mapa para que puedan tener una idea que en un lugar concreto el Señor hizo muchos de sus milagros en derredor del mar. El mar era un elemento, así como el campo, que generaba comida para la vida de aquellos días. Y allí hizo muchos milagros, como les decía, el Gadareno, el monte de las bienaventuranzas, la alimentación de los 5.000. Ahora, estamos aquí en un momento de euforia, porque acuérdense, ¿cuál fue el milagro que vimos el domingo anterior? ¿Alguien se acuerda? Si no se acuerda, estamos en el horno. A ver, ¿te acordás? Desmuteate. ¿Quién se acuerda? alimentación de los 5.000. Bien, bien, bien. Ahora, acuérdense que los 12 habían ayudado a la multitud, en obediencia al Señor, habían visto el poder manifestador de Dios en los panes y en los peces. Una de las lecciones es que para Dios 5 más 2 es 5.000. Para nosotros 5 más 2 es 7, números rígidos. Pero Dios rompe toda lógica. Y acá, como es el Hijo de Dios, las leyes físicas que gobiernan el universo hoy no son eternas, son, temporales. Gracias. O sea que el que las hizo es eterno, pero las leyes son temporales. Y nosotros, por ser finitos, no podemos revertirlas. Dios sí. Por eso su Hijo, Jesús, caminó sobre el agua, detuvo tormentas, echó enfermedades, levitó, podrían decir algunos, fue llevado a donde lo tapó una nube, hasta el cielo, en el Monte de los Olivos, en Lucas 24. Pero el pasaje que leímos dice que concluye la alimentación de los 5.000, una euforia tremenda. Y ahora el Señor Jesús les hace entrar en la barca. Era todavía el atardecer. O sea, imagínense la algarabía, el gozo, la satisfacción, el vocerío de la multitud, las felicitaciones. Che, qué privilegio servir a un maestro así. Gracias por darnos de comer. Qué bueno, queremos estar con ustedes para seguir viendo estos milagros. Era toda una situación de algarabía. Entonces el Señor, dice Mateo 14, 22, de este mismo relato, pero con más detalles, aquí se omite el detalle que Pedro camina sobre el agua. Ustedes pueden leer, no están en los 4, están en 3 evangelios, menos en Juan, Juan, menos en Lucas. Lucas no relata esto de la tormenta. Mateo y Marcos, junto con Juan. Entonces, tenemos algo acá muy llamativo, porque podemos decir de la algarabía a la tristeza, del clima bello a la tempestad. Hasta el día de hoy estuve mirando un turista que muestra lugares reales y puse del mar de Galilea o Tiberias. Y este hombre mostraba unas montañas no muy altas, pero porque el mar de Galilea está 210 metros bajo el nivel del mar, se duplica la distancia. Y cuando se descongela hacia arriba, entra agua fría. Pero también los vientos que soplan vienen con determinada temperatura, chocan con los hielos de las montañas y automáticamente se va comenzando a producir una condensación y un tumulto de nubes que desemboca en una tormenta. Esto sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Es impredecible el clima alrededor del mar de Galilea por causa de la baja
sobre el nivel del mar, por la altura de los montes y por el hielo que tienen los picos de los montes. Ahora, es notable que dice la Biblia que Jesús los hizo subir a la barca. La palabra griega es instó, les dio una orden. Es un verbo con fuerza de orden. Les dijo, no, suban adentro. No sabemos literal qué palabra usó o qué palabras usó, pero la acción es que los obligó a entrar. ¿Sabe qué? La mayoría de los milagros fueron para una escuela, para tener una lección íntima y personal. Ayer anoté una frase. Dice, Dios es el sol de justicia para los días de gozo, pero también es justicia para los días de prueba. Eclesiastés 7:14 dice, en el día del bien, goza del bien. El día de la adversidad considera, Dios ha hecho tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada hace después de él. Eso está en Eclesiastés 7:14. El medio hermano del Señor Jacobo escribe, capítulo 1, dice, en Santiago, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Esa palabra, ya lo he dicho, halléis, es la misma palabra que cuando el Señor relata que la palabra del buen samaritano, que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en mano de salteadores, de ladrones. O sea, esa palabra cuando halléis es la misma palabra caigáis. También leí otra frase que me encantó. Ni el médico más inteligente, ni el enemigo más cruel van a apurar el día de nuestra muerte más allá de lo que Dios tiene establecido. O sea, ni un médico, por eximio, por excelente médico que sea, puede detener el día de la muerte, ni un enemigo, por más cruel que sea, puede apurarla, porque Dios tiene un día. Ahora, el Señor les hizo entrar a la barca. ¿El Señor sabía que venía la tormenta? ¿Sí o no? Sí. Y aquí debemos entender, el Señor sabe las tormentas que vamos a atravesar. El Señor sabe las tormentas que vamos a atravesar. Alrededor de este mar, el Señor llamó a Jesús a muchos al ministerio. Y Él aquí les va a dar un curso acelerado de teología. Está bien, muchachos, ustedes en la tierra acaban de ver, porque si ustedes leen para atrás, el capítulo 6 comienza con la alimentación de los 5.000. Ahora los fuerza a entrar a un bote. Pero Él está dando lecciones a sus discípulos. Paréntesis. Lecciones son para los discípulos. Los cristianos no comprometidos van a evitar los tormentos o las adversidades de la vida. O los cristianos no comprometidos no van a enfrentar o no van a experimentar muchas de las tormentas de la vida. Porque un cristiano no comprometido podía haber dicho, no me subo a la barca. Señor, te miro de acá, maestro. Estoy bien acá, estoy seguro. Y esas decisiones personales impiden que avancemos en la vida de Dios. Cuando le decimos no al Señor, en pequeños detalles. El Señor les hizo entrar en la barca, pero Él les iba a dar una gran lección. Muchachos, les di la lección de todo lo que soy capaz de hacer. Ahora les voy a dar la lección del socorro, la lección de mis tiempos, la lección de mi poder sobre la naturaleza. Quiero llevarlos a un nivel de conocimiento más íntimo. Para eso son las tormentas de la vida. Dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar de Galilea hacia Capernaum y estaba ya oscuro. Dice un comentarista,
cotejando el relato de Mateo, que era aún el atardecer, que todavía no estaba oscuro, pero bueno, que todavía había un poco de claridad. Y el clima estaba bellísimo, una tarde plácida, la alegría de ver la gratitud y de ver mucha gente alimentada y de ver cómo borboteaban los peces de adentro de las cestas y el pan saltaba como palomitas de maíz, era algo espectacular. Y encima ver las expresiones y oír las expresiones de la gente. ¡Wow! ¡Cuánto! ¡Tanto! ¡Mucho! ¡Gracias! Y ahora entran a la barca por orden de Cristo. Y dice, era ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Ahora noten el verso 15, volvemos para atrás, 6:15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Fíjese qué extasiada, qué entusiasmada, qué animada estaba la multitud que dijeron, este hombre hace milagros, él suple nuestras necesidades, él puede tenernos bien económicamente, él nos va a ayudar en nuestros problemas físicos, en nuestros problemas financieros, él nos va a ayudar en nuestra salud, él nos va a ayudar en nuestro alimento. No queremos otro rey que este. Venían para hacerle rey, dice la Biblia. Fíjese la motivación equivocada, ¿no? Son todas motivaciones temporales que el hombre sigue. Salud, alimento, pero Cristo es el pan de vida que sacia el hambre espiritual, no físico. Es el agua que sacia la sed espiritual, no físico. De hecho, muchos teníamos sed y hambre espiritual, pero cuando recibimos a Jesucristo nuestra vida cambió y estamos saciados en Él. Por eso permanecemos estables a pesar de los años, a pesar de que surgen nuestras propuestas, nuevas propuestas. Sabemos que nuestro Cristo, que nuestro Salvador, es inmutable y no cambia y no queremos estar lejos de Él. Porque Él nos atrae cada día. Él se hace nuevo cada día para nosotros cuando nos acercamos a Él. Entonces, Él estaba en un monte solo. Seguramente en su oración, porque lo dice en Mateo 11, te alabo, Padre del cielo, porque escondiste estas cosas a los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Seguramente el Señor estaba orando por los discípulos. Ahora, no sabemos si en ese momento preciso el Señor estaba orando por los discípulos, pero sí sabemos que estaba orando. Ahora, si usted pudiese pintar un cuadro, seguramente muchas personas pintan el cuadro solo de la barquita, el mar, la tempestad, los vientos sacudiéndola y los discípulos con los rostros azorados de toda esa situación, temerosos. Pero si alguien dibuja, la sugerencia sería que no solo mire el mar, que no solo mire las montañas, la tormenta, que enfoque su vista hacia las afueras del mar, que allí tenemos a Cristo orando, solo con el Padre. Y esta doctrina, esta enseñanza se replica, porque dice en Juan 17, yo he rogado por ti que tu fe no falte, le dijo a Pedro. Pedro, Satanás pidió para zarandearos. Vio como el mar se agita. Aquí estamos en Lucas 6:16. El mar se agita. Bueno, Satanás quiere agitar, zarandear la fe. El Señor dice, yo oré para que tu fe no falte. Vamos a Juan 17. Dice, Padre, no ruego por mí, sino por estos y por los que han de creer en Él. Por estos es por los discípulos. Los que han de creer en Él somos vos y yo, los cristianos. O sea, Jesucristo el Señor intercede por nosotros. Y cuando vamos a primera de Juan capítulo 2, verso 1, dice, hijitos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Él está orando en este momento
Y no sabemos las tormentas que está enfrentando cada uno, pero sí sabemos quién está orando por nosotros. Qué bueno es saber cuando los hermanos oran por nosotros, pero qué bueno que fue entender que el Hijo de Dios, el que está pegado al trono, está orando al Padre para que nuestra fe no falte. Si hay algo que quiere destruir Satanás, es tu fe. La palabra fe es la palabra confianza. ¿Confianza en qué? En lo que está escrito en la palabra. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que si logra diluir tu confianza, te vas a alejar de los principios bíblicos. Por lo tanto, tu vida se va a empezar a hundir en el pecado. Se va a hundir en la oscuridad de la desobediencia de Dios. Y es un foso profundo. Así lo expresa el Salmo 42. Dice que sacó mis pies del lodo cenagoso del pecado y puso mis pies sobre peña. El lodo cenagoso ahí representa una vida de pecado, donde no se va a ningún lado, se empantana, se cansa, no hay satisfacción, no hay alegría, hay soledad. Eso produce el pecado. Y el diablo quiere destruir nuestra fe. Para eso ataca nuestra mente. Por lo tanto, es la misión, la función, la acción diaria del cristiano que alimentarse de la palabra. La vida cristiana, así como un vehículo funciona con nafta, la vida cristiana funciona con Cristo y su palabra. No existe vida cristiana sin comunión. Es una carga ir a la iglesia, es una carga orar, es una vergüenza testificar si no estamos en comunión con Él. Pero cuando estamos en comunión con Él, es una tremenda bendición y un gozo que hace que hagamos las cosas que están escritas en la palabra con alegría, no como una carga. Ahora fíjate, verso 17, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Lo mismo que le pasó con la muerte de Lázaro. La hermana cuestionó, Señor, 3 días, hiede ya. Y cuando le dieron noticias, Lázaro, tu amigo ha muerto, tengo otras cosas que hacer. Nos pasó algo singular y son testigos Mario y Ruti, la desesperación por ese sábado tan largo, cuando no llegaba. La expresión de Laura y mío fue, Mario y Ruti están en prueba. El sábado desde la mañana, desde el viernes, con salud, 37, con fiebre, 37 y pico de grados, 38 y pico, y no bajaba, y dolor de garganta. Y llamando al médico, llamando otra vez al médico, llamando. Y nuestra oración con Laura, Señor, están en prueba. Por favor, asístelo, susténtalo. Y donde tu mano no llega, que llegue la tuya. La mano de la medicina no llega, que tu mano controle los síntomas. Y fue un gozo ver, nosotros creemos que Dios obró y llegó a su tiempo. La obra social llegó tarde, pero Dios estuvo controlando toda la situación, de eso dan testimonio ellos, Mario y Ruti. Y qué bueno es entender que Jesús ora por mí en las tormentas de mi vida. Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción. Esa palabra aflicción es adversidad. El viento en contra de este mundo genera adversidad para desplegar mi fe. Pero así está Jesús orando. Y así está la palabra sustentándome. Estamos viendo esta situación, los discípulos del gozo a la tormenta. Y hoy, dentro de unas horas, podemos estar en prueba. Les decía que el domingo pasado tuvimos un gozo por el aniversario con la iglesia de Zárate. Al otro día de la mañana, uno de los hermanos más comprometidos, más cariñosos, más espirituales, uno de los diáconos, de golpe pasó a la presencia del Señor habiendo entrado al baño, 55 años. Y ahí está, del gozo a la prueba en una situación así. Y la Biblia advierte, tened por sumo gozo cuando os halléis, cuando caigáis en distintas pruebas. Por supuesto que no queremos pruebas.
Tampoco las pruebas son consecuencia de nuestro pecado o de un pecado, porque estamos en un mundo maldito, en un mundo imperfecto. Estábamos ayer, mi hija puso un video de animalitos, unos gatitos muy tiernos. Después levantan una sábana, son bloopers de animales, se los recomiendo para distraerse. Levantan una sábana y un perrito y un gatito estaban abrazados así, uno frente a otro, y los dos miraron como que, oh, nos descubrieron. Y la expresión que me salió a mí, ¿cómo no va a haber cielo? Si mirá, a pesar de la tierra maldita, porque maldita será la tierra por tu causa, dice Génesis, que dijo el Señor. Qué hermoso es ver cómo un gato y un patito juegan. Pasan cosas muy lindas todavía, y eso que está bajo maldición. No podemos imaginar todas las cosas lindas que van a pasar. De hecho, una luz, nos dice así Isaías, dice que el áspid, la serpiente, jugará con el león, siendo que ellos son terriblemente enemigos. El bebé de pecho jugará con la serpiente. ¿Te imaginás un bebé con una boa jugando? Bueno, se lo come la boa, obvio. Todo eso pasa cuando Dios controla. Y nosotros tenemos que entrar en la mente del Señor a pesar de las tormentas que vivamos. Dice, y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, a ver, según los datos que tengo, el mar de Galilea mide un promedio de 7 kilómetros. Cada kilómetro tiene 1000 metros, 7000 metros. Cuando habla de 4, habían remado 25 o 30 estadios. Es decir, 4 a 5 kilómetros. Pero fíjate, nos dan los datos geográficos que estaban casi en el medio del lago. Casi 4 kilómetros. ¿Te imaginas la mitad del lago? Después, oscuro. El ruido del viento. El efecto visual de los rayos. La presión en el cuerpo del viento. La inestabilidad de la barca. El griego dice que se levantaban grandes olas, utiliza una expresión, mega olas. Mega, ustedes saben en computación, mega, lo más grande es tera. Pero eran unas olas enormes, oscuro. Y el maestro no venía. Ahora, ¿te das cuenta de la profundidad de la escuela de Dios? Hace unas horas estaban en tierra firme, viendo salir el pan como popcorn, como pororó, diríamos acá, como palomitas de maíz, igual que los peces. Achica, no me acuerdo cómo es que dicen en Venezuela, el pororó. ¿Cómo es que dicen? Cotufa. Cotufa. Estaban viendo salir el pan como cotufa. Y ahora en medio del mar. En el medio del mar, literal. Con olas grandísimas, vientos muy fuertes, frío, nada de visibilidad. Por allí la única visibilidad eran rayos que se desplegaban como tela de araña en el firmamento. Y dice que cuando remaron como 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Es muy posible que ellos hayan creído, hay una expresión aquí, más adelante, que ellos hayan creído que era un espectro enemigo. Cuando la Biblia dice que vieron un fantasma, un espectro enemigo. Ustedes saben que hay mitos y leyendas alrededor del agua, que era un espectro del mal.
que venía a hacerles daño. O sea que, te imaginas, tormenta, barquita que se mueve, relámpagos, truenos, y encima un bicho raro, un espectro que aparece. Esa fue la percepción de ellos. Y ojo que no eran, digamos, como decimos acá, nenes de pecho, eran avesados, experimentados pescadores. Pero tormenta como esta. Ahora, el maestro quería enseñarles una lección con varias facetas. Él quería enseñarle que no era solo el Señor de los panes y los peces. Es muy pobre quedarse en la mente con que Jesús es el Señor de los panes y los peces. ¿Te das cuenta? El Señor a sus discípulos los lleva a darles más lecciones. Y la pregunta es, ¿qué soy? ¿Cristiano o discípulo? El discípulo obedece y entra en la barca. Mirá, si querés empezar a ser discípulo, tenés que comenzar el día leyendo la palabra de Dios. Segundo, orando. Tercero, siendo santo, apartándote de lo que no te edifica. Cuarto, congregándote. Quinto, dando testimonio de tu fe. Ahora, acá al discípulo el Señor lo lleva a una lección de vida que le va a hacer tener una visión del Cristo que lo va a sostener en los días más oscuros que pueda vivir el resto de su existencia. Le quería dar una lección de que Cristo es el Señor sobre los mares. Cristo es el Señor sobre la física, sobre la ley de la gravedad, que es parte de la física. El Señor sobre los vientos también. El Señor sobre la paz. El Señor sobre la tormenta. El Señor sobre la distancia, porque los hizo llegar a puerto seguro. El Señor sobre el clima. Ese Señor querían que vea. Y cuando pasa el tiempo le va dando más lecciones, cuando la lección máxima es la lección de obediencia con el broche de oro, la lección de su poder, la lección de su resurrección. Y hay una canción muy linda que se canta en Paraguay, muy sencilla, que dice, a quién compararé con él y con justicia. Y aunque sumare todas las delicias, no encontraré como él. Ese es nuestro Cristo, que permite las tormentas más oscuras y más duras de nuestra vida, pero que aparece en el momento oportuno. Mire el dato que da. Mas él dijo, yo soy, no temáis. Cuando leemos el correlato, dice que acá estamos situados entre las 3 y las 6 de la mañana, cuando leemos Mateo. Mateo y Juan, y Marcos, perdón, da relatos concretos de la hora que era. Si alguien lo encuentra, veo que lo están buscando. Da un relato certero de que estaban llegando a determinada hora, justo antes que amanezca. ¿Alguien lo encontró? Bueno. Sí, ahí en Mateo tenés que dice que era la cuarta vigilia de la noche. Ahí está, gracias Ale. Escucharon, ¿no? Cotejando los relatos, te dice que estaban en el medio del mar, te da la cantidad de estadios, y te dice la hora, entre las 4 y las 6 de la mañana, previo al amanecer. Después de la tormenta, viene el amanecer. Mi suegro cantaba un coro, pero lo cantaba en el día 8 veces, y la estrofa nomás. Y ya era algo que tenía adherido en él, ¿viste? Cualquier cosa que pasaba, después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Tenía voz bien gruesa. Así que por ahí anda José. Después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Y tanto lo cantó que me lo quedó grabado, obvio. Pero está muy bien el coro. Porque estaba por amanecer, todavía la tormenta no había ido, todavía estaba oscuro,
y todavía al Señor no lo habían descubierto. Vamos concluyendo. Dice 20, mas él les dijo, yo soy, no temáis. El yo soy es el mismo nombre que comisionó a Moisés en Éxodo 3. Si digo que Dios me envió y me preguntan el nombre, ¿qué les digo? Diles, yo soy, te envió. Yo soy es el autoexistente, tiene la raíz hebrea de él. De ahí vienen varios nombres hebreos. Elohim, el Elión, el Altísimo. Yo soy el que soy, el autoexistente. Bueno, no es nuestro tema los nombres de Dios, pero quiero decirte que el Dios del cielo y de la tierra envió a su Hijo, y ahora a su Hijo lo vemos aquí, para Él caminar, porque es Dios, por la tierra es lo mismo que caminar por el agua, que como caminar por el aire. ¿Te imaginás la cima de una montaña? Si Cristo hubiese querido, comienza a caminar desde lejos y llega a la cima por el aire, caminando por el aire. No lo hizo porque no lo creyó necesario. Y si lo hizo, dice el Evangelio de Juan, que Jesucristo hizo muchas cosas más, pero que no están escritas. Pero estas están escritas para que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que creyendo tengamos vida en su nombre. Bien. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la orilla donde iba. Enseguida, faltaban 3 kilómetros, lo hicieron así. Tuvieron que estar remando horas para avanzar la mitad de camino. Cuando Cristo subió a la barca, parecía que tenía un motorcito. El viento empujaba la barca, Jesucristo encauzó los vientos. Vino el amanecer, llegaron al otro lado. En una ocasión, un hermano se cruzó con un hermano pentecostal en la calle. En realidad lo había ganado para Cristo y lo comenzó a discipular. Y por esas cosas de la vida se mudó a otro lado. Rubén López lo había comenzado a discipular, un hermano querido. Se encuentra con este hermano como 1 año y medio después. Se había mudado y había comenzado a ir a otra iglesia, una iglesia carismática, pentecostal. Entonces Rubén López con tristeza y con alegría siempre contaba, mi discípulo me saludó, dice, lo volví a ver, le digo, hola, ¿cómo estás? Y él me contesta, con Cristo en mi barca todo marcha bien. Le metieron el énfasis. Y no está mal, porque aquí en medio de las tormentas de la vida podemos pensar nuestra existencia como una barca. Y la acción de los discípulos en medio de la tormenta, dice la Biblia, ellos con gusto lo hicieron subir a la barca. Imagínate haciendo un ejemplo, espiritualizando este relato. Imagínate que la barca es tu vida. No dice eso, pero alegorizando el texto, que no es propio, no está bien alegorizar el texto a todos los relatos, y mucho menos a textos literales. Pero como esto es un relato, tenemos la libertad de alegorizarlo. Imaginemos que la barca es nuestra vida. Y estamos en un serio problema. Creo que con gusto invitaríamos a Cristo a que suba, ¿sí o no? Ahora, quiero decirte una triste estadística y con esto termino. Son muchos más los cristianos que renuncian a su fe en la prosperidad que en la adversidad.
Son muchos los cristianos que renuncian a su fe en la prosperidad que en la adversidad. En la adversidad se dan cuenta que la barquita se le mueve, se dan cuenta quién es el fiel y van a él. Pero la prosperidad, claro, tengo salud en el cuerpo, tengo trabajo, me va bien, no necesito a Cristo. Entonces ahí es donde la fe se debilita, se socava y tenemos que llegar a una nueva tormenta para decir: Jesucristo, sé el capitán de mi barca. Con Cristo en mi barca, todo marcha bien. Quisiera concluir gozándonos de que Cristo ora por nosotros, de que las tormentas de la vida Él las permite, no digo que las manda. Él las permite porque sabe que vivimos en un mundo imperfecto, dañino, malo. Pero ¿sabes qué? Él no prometió ausencia de tormentas, sino que Él prometió compromiso verbal, no de un político, de Dios hombre, que dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de las edades. Él prometió en las tormentas más oscuras, que no lo tenés que buscar, que Él va a estar. Él prometió que nos iba a sostener en los momentos más duros de nuestra existencia. Que el Señor nos bendiga para poder seguir siendo fieles para su gloria y su honra. Marito.